Acá estamos nuevamente en el Café Filosófico de los sábados de 8 a 9 de la noche por Globovisión, Canal 21. Nosotros transmitimos en Ayacucho, mientras estamos con el doctor César Cobos, quien es actual decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Educación, La Cantuta, más conocido La Cantuta. Primero, para empezar y hablar sobre la educación y de la educación peruana en general, ¿cómo se ve la perspectiva actualmente de la educación? Bienvenido, maestro. Muchas gracias, muy amable por brindarme este espacio para conversar sobre uno de los temas importantes en el desarrollo de los países, por cuanto la educación es una de las grandes columnas, uno de los grandes pilares para que un país avance y se desarrolle. Las perspectivas de la educación en el Perú pasa por considerar varios aspectos, varios factores que inciden entendiendo la educación como un proceso social que se da no solamente en las instituciones educativas, llámense colegios, llámense universidades, sino en la sociedad, porque podemos hablar de una sociedad educadora o una sociedad deseducadora. Pero casi todo el momento nos hemos quejado de la educación, que siempre fue malo. ¿Cómo mejorar? ¿Mejora? ¿Cuál sería la perspectiva adecuada de la educación? Yo considero que tiene que haber una política del Estado educativo coherente y congruente con las necesidades y con la realidad que hay en el Perú, considerando la diversidad geográfica, la diversidad cultural, las condiciones socioeconómicas, como dijo Vygotsky. Pero eso no es diferenciar la educación por sectores, por regiones, y no hay una educación única en el Perú, a pesar que el Perú tiene un conjunto de características sociales y culturales por cada región. Incluso de la región hay miniculturas. Eso no significa no llevar una sola línea de la educación nacional. Debe haber temas transversales en todo el Perú, que se dé en la costa, en el Ande, en la región amazónica. Pero también hay temas que tienen que ver con su propio contexto, con su propia realidad. Cuando hablamos de un contexto, cuando hablamos de una realidad, hay que ver el contexto social, hay que ver el contexto familiar, hay que ver el contexto climático, el contexto demográfico, porque no es lo mismo la educación en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Repito, considerando sí que tiene que trabajarse temas transversales, por ejemplo, el tema de la ética, el tema de la formación humana, el tema de los valores. Pero esos valores también corresponden a cada característica de un pueblo. Algunos valores sociales, por ejemplo, los valores de Lima ya no tienen mucha importancia en las regiones, en la sierra, en la selva. En ese caso, si uno viene de la selva con un valor específico de su pueblo, llega a Lima y ahí acá, como nosotros llamamos, lo monguean, ¿no? Entonces, ¿qué hacer en ese tipo de realidad actual de la educación? Yo considero que la educación,
la formación que se da en las universidades, en las instituciones, tiene que abordar varias dimensiones. Una es la dimensión del conocimiento, lo que yo llamo la dimensión nociológica, el desarrollo de los conocimientos. Tiene que darse una dimensión epistemológica consolidando y fortaleciendo la investigación científica. Tiene que, en el caso de nuestra universidad, formadora de maestros, la dimensión pedagógica, la dimensión de liderazgo, que es trascendente en la acción humana. Pero ante esa formación, la base, la raíz tiene que ser la formación humana. Yo particularmente considero que educación es humanización. Y eso es lo que falta, no solamente en el Perú, sino en todo el mundo. La práctica de valores humanos, la honestidad, la responsabilidad, la puntualidad, la solidaridad. Eso muy poco se expresa en los adolescentes, en los jóvenes, en los adultos. Y que yo considero que esa es la esencia de una formación. ¿Usted no cree que eso puede quedar en el discurso y no llevarlo a la práctica? Porque en discurso, en teoría, en concepto, introducción de un diseño curricular, un principio, visión de una universidad queda interesante, ¿no? Pero la práctica es realmente posible, se ha logrado, se puede lograr. ¿Usted qué opina? Yo creo que sí se puede lograr cuando uno asume un compromiso y asume una responsabilidad. Porque lo más importante del ser humano es la práctica social. Lo que dijo Carlos Marx, lo más importante en el ser humano es la práctica social y tiene que haber coherencia entre lo que pienso, lo que digo, pero más importante es lo que yo hago. Lamentablemente esa parte de la práctica social falta. Acá mismo en la Cantuta, los profesores, muchos docentes creen que vamos a formar un maestro de calidad solamente cuánto conoce, solamente cuánto sabe de ciencia, de tecnología. Pero nos olvidamos de la base que es la formación humana, la humanización. Pero eso se tiene que demostrar. Eso no puedo teorizar, tengo que demostrarlo. Si yo le digo a mis estudiantes, las clases empiezan a las 8, yo tengo que estar a las 8. Y eso se tiene que ver con mis actitudes, con mi conducta, con mi comportamiento. Porque si yo digo algo y no lo cumplo, significa que no hay congruencia con lo que yo manifiesto. Claro, porque los docentes nos hemos convertido en discursiadores, ¿no? Porque hablamos bonito de los valores, de los éticos, de la responsabilidad, del compromiso, pero no sé hasta dónde sería posible actuar con el ejemplo, porque es un poquito difícil, ¿no? Es como juzgar a un psicólogo, orienta o guía a un ser humano, pero su vida personal es distinto, ¿no? Entonces, ¿cómo salir efectivamente de ese problema, ¿no? Porque la mayoría somos discursiadores, y somos buenos discursiadores en la clase porque el estudiante no participa, no opina y además tenemos un control fuerte con el poder de las notas, ¿no? Cómo desarrollar esa actividad, lo que usted tenía en cuenta, la pedagogía, ¿no? Pero realmente el estudiante está en condiciones de desarrollar lo que nosotros hablamos, discutimos, ¿no? Considero que sí es posible. Yo particularmente en mis cátedras, tanto a nivel de pregrado y posgrado, voy conjugando el desarrollo de la asignatura, el contenido de la asignatura, con la formación pedagógica y con la formación humana. Es complejo, Muy fuerte, ¿no? es difícil, pero yo creo que sí podemos hacer algo. En la medida, vuelvo a repetir, que uno sea coherente. Porque si yo no soy coherente con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago, no tiene sentido. En la práctica tengo que demostrar con mi vivencia, tengo que testimoniar con mi vida, ¿no? Es igual en una familia. Llega un padre de familia, profesor a su casa,
y encuentra a sus hijos y a su esposa viendo estos programas de farándula en la televisión. Y le dice a sus hijos, hijos, en vez de ver esos programas, ¿por qué ustedes no se ponen a leer? Y sus hijos le dicen, papá, ¿y tú cuándo has leído? O le dice a uno de sus hijos, ¿por qué gritas a tu madre? ¿Y tú cuándo le gritas? O sea, la vivencia. Y la única metodología para enseñar valores y para la humanización, la única es el ejemplo. La teoría queda en forma dispersa, gaseosa. En la práctica tenemos que nosotros demostrarlo. Claro, pero es posible, maestro, así en lo socialmente demostrar la práctica de toda una docencia, toda una pedagogía. Por ejemplo, la universidad forma pedagogos, forma maestros. ¿Sigue siendo alma mater del Magisterio Nacional o se quedó con la rótula antigua, con el prestigio ganado en la antigüedad en relación a la actualidad, la Cantuta? Bueno, este es un punto interesante que has tocado. Creo que nos hemos quedado con el cliché de alma mater del Magisterio. En la actualidad, muy pocos docentes en esta casa de estudios llevan realmente a la vivencia lo que se dice en la teoría. Se olvidaron de que estamos formando maestros, estamos formando educadores, estamos formando pedagogos y nos estamos equivocando entonces en perfilar a nuestros futuros profesionales. En la Cantuta no se forman pues historiadores, no se forman geógrafos, no se forman ni biólogos ni químicos, se forman maestros. Claro. Los maestros tienen que, dentro de su caminar universitario, dentro de su transcurrir en la universidad, tienen que ir desarrollando capacidades, competencias para que luego, cuando ingresen, sean profesionales competitivos. Yo digo, maestros de calidad. Y un maestro de calidad, obviamente, tiene que conocer su especialidad, tiene que conocer el manejo pedagógico, estrategias, técnicas, procedimientos, pero también tiene que poner en la vida diaria y demostrar con sus actos que es un maestro que tiene una formación sólida y la humanización. Pero la Cantuta sigue siendo el baluarte o la competencia nos ha ganado de otras universidades que también tienen facultades de educación, ¿no? Porque antes era la base, la meca de la educación, de donde desde un egresado de la Cantuta era respetado académicamente a la sola presencia o de dar signos de que es cantuteño, era un buen profesional, ¿no? Que es el ejemplo de la educación. Pero ahora podemos hacer lo mismo porque la mayoría de las universidades tienen su facultad de educación y son bien competitivas, ¿no? Sí, es relativo, ¿no? Ya la Cantuta dejó de ser la universidad paradigmática en la formación de docentes. Hay otras instituciones universitarias que también tienen facultad de educación y nos están sacando ventaja. Me parece que es muy fuerte. Una ventaja, sí, una ventaja fuerte, pero eso pasa por la misma estructura de la universidad, la misma composición de la universidad y el compromiso de los docentes que muchas veces consideran incluso docentes que trabajan en la universidad, que son docentes nombrados de educación inclusiva, tienen otros espacios laborales y consideran a la universidad como un apéndice, un cachuelo. Un cachuelo. Y eso no debe ser así. Lo que pasa es que tenemos que ordenar la universidad y tenemos que controlar la universidad. Yo creo que sí hay la necesidad. Pero eso no es normal acá en las universidades de Lima que un docente universitario tenga 2, 3 labores, porque siempre se queja, la paga es baja, o en otro caso académicamente es bueno, diciendo, y puede desarrollarse en 2, 3 universidades sin ningún problema, o a pesar que existe una limitación normativa que tiene que permanecer acá en el campus universitario, ¿no?
pero lo único que hemos visto es, bueno, entre comillas, era dictar clases, porque ya no se dicta, ¿no? Sino desarrollar su actividad académica 2 días y desaparecer el resto de los días, porque no hay nada más que hacer, porque ya no cumple asesoría de estudiantes, proyección social, investigación, no sé, pues hay un montón de actividades que debería cumplir en la vida universitaria, ¿no? Pero ¿eso no es normal acá en Lima o hay Bueno, una falsa percepción? lo ha manifestado usted, ¿no? Que hay actividades, existen incluso comisiones permanentes y transitorias como asesoría de tesis, como consejería, tutoría, ver el tema del currículum, ver el tema de la acreditación, de licenciamiento de la universidad, pero volvemos a la parte inicial. Eso es la falta de compromiso, ¿no? La falta de identidad. Y venimos a la universidad, cumplimos nuestras 12 horas de clase, y gracias, y ya no nos vemos hasta la próxima semana. ¿Y qué entonces del aporte del docente? ¿Qué de la responsabilidad? ¿Qué de la identidad del docente con la institución? Esa identidad también se manifiesta en productos, en investigación, en publicaciones. Realmente hay publicaciones, hay identificación, especialmente de los profesores principales, ¿no? Donde el objetivo es llegar a esa plaza, uno por el cargo, otro por la condición económica y por estatus, ¿no? Es una aspiración de todo docente universitario, me parece, ¿no? Entonces, efectivamente, hay esa producción acá en la universidad, ¿no? Usted que ya pues trajinó años por acá, ¿no? En el tema de investigación científica, en la universidad hacemos investigación científica que nos exige y se cumple, pero no en los términos reales de hacer una verdadera investigación científica. Está muy limitado la producción de la investigación científica en la universidad. Se supone que cuando uno hace una investigación, esa investigación tiene que publicarse, claro, tiene que difundirse. Y en la cantuta esa parte muy poco se cumple. O de repente las investigaciones que hacemos no reúnen los requisitos y las exigencias que tiene que darse una investigación de una universidad. Falta ese tema muchísimo. Incluso le comentaba fuera de cámaras el trabajo que se hace con los estudiantes. No se pone allí énfasis en esta área del conocimiento tan importante, porque la universidad tiene que ser investigación, pues. Universidad que no investiga no es universidad, estudiante que no investiga no es estudiante universitario. Esa área del conocimiento falta consolidar y fortalecer muchísimo en nuestra universidad. ¿Es desde siempre o es así muy próximo? Se ha dado, sí, a lo largo de la historia de la universidad. Antes, ahora y esperamos que más adelante, mirando prospectivamente el desarrollo universitario, esto tiene que superarse. A veces siempre pensamos en ese nivel muy futurista, ¿no? Con una esperanza de que va a mejorar, pero llegamos a esa etapa y nunca mejoró, ¿no? O es que nos estamos quejándonos sin ver nuestra realidad, que tal vez está más productivo, ¿no? Porque la imagen que tiene la cantuta en las provincias al menos es de respeto, ¿no? Entonces es pues un baluarte de la educación, un referente nacional, ¿no? Pero a veces cuando uno ve la esencia y dice, wow, que no era tanto, ¿no? Entonces, usted comentaba, por ejemplo, los negocios políticos en las elecciones, que todas las universidades se dan, ¿no? Pero me parece que acá a veces sobrepasan los límites para los que conocen ese problema, ¿no? Acaba de realizarse elecciones para los representantes estudiantiles a los órganos de gobierno de la universidad, llámese Consejo de Facultad, Consejo Universitario y Asamblea Universitaria. Y se ha descubierto que las elecciones han sido no tan claras. Ha habido una situación que preocupa en la universidad porque se ha invertido la lista ganadora
ha invertido muchísimo dinero en comprar conciencias. Entonces ha sido un voto comprado, no un voto de conciencia. Y eso realmente preocupa porque estamos llegando a extremos y a límites que no se deben dar en la universidad. Obviamente que se aceptan pues las ideas, las propuestas, las posiciones políticas que estén dentro del marco de lo que realmente debe haber en una universidad y no llegar a situaciones que realmente lindan con actividades que no tienen que ver nada con lo que se desarrolla en la universidad, y eso es una situación muy grave. Estamos hablando de elecciones estudiantiles. Sí. Si en las elecciones estudiantiles hay ese tipo de prebendas, entonces las elecciones de la docencia debe ser un poco más problemático, me parece, ¿no? O sea, debe haber una inversión más al doble. Entonces, pero ¿cuál es ese propósito de invertir en las elecciones, en los estudiantes, en los docentes? ¿Qué se logra? Bueno, aparte del poder, ¿no? El poder es, no sé, pues tentador para cualquier tipo de persona, pero solamente es el poder, ¿no? Como ya había dicho Lenin, solo el poder, el resto es ilusión, ¿no? Claro. Entonces, ¿o hay algo más dentro de usted que es autoridad? Hay otras situaciones que yo también digo, tanta inversión para llegar al poder. Acá directamente tiene que ver con el manejo económico de la universidad. Sí, pero los estudiantes no manejan la parte económica, solamente son un fiscalizador, un tercio estudiantil, ¿no? Sí, pero son parte de los órganos de gobierno. Y en los órganos de gobierno se toman las decisiones. Por ejemplo, la universidad tiene convenios a nivel nacional, donde se imparte programas de complementación pedagógica, maestría y doctorado. Y esos convenios tienen un coordinador en la universidad. El coordinador es el que diseña la carga académica, quienes van. Y lógicamente es un sueldo adicional. Aparte de la universidad es un pago adicional. No es que van porque son buenos. No necesariamente. Y ahí también existe un gran problema. Claro. Se supone que deben ir los mejores catedráticos. Ajá. Porque eso, a lo menos nosotros tenemos esa imagen. Yo estudié en Ayacucho itinerante, ¿no? Todos los profesores piensan que el que llegó el profesor ahí es porque era mejor, claro, no porque ha votado por algún... Claro. Yeah. Entonces, porque significa que ir los mejores docentes es imagen de la universidad. Debería de ser. Debería ser, pero no es así. Y se está tomando como un negocio para llenarse los bolsillos. Entonces, como este grupo no tiene casi acceso, porque tampoco reúne catedráticos de calidad, entonces quieren tener acceso a esos convenios para distribuir la torta entre ellos, ¿no? Actualmente se está enviando a docentes que sí tienen el nivel de competencia profesional. Entonces, este grupo opositor al régimen está pretendiendo llegar arriba para poder entre ellos distribuirse y lograr mejores ingresos económicos. Que todo el mundo tiene derecho a mejorar, pero con armas realmente buenas. Claro, porque uno tiene que trabajar en lo que le compete. Uno puede ir porque es docente universitario y a mí me van a mandar provincias en el tema que uno conozco, ¿no? Y la gente que no conoce en provincia dice, bueno, esos son los mejores que han enviado a Lima, ¿no? Entonces, en la esencia no es así, ¿no? Por lo menos el 50% no se entiende en ese sentido, ¿no? Entonces, pero en la oposición, porque siempre hay oposición y el ganador
está contento, el opositor está descontento. En este caso la oposición es a todo el aparato del gobierno actual en la universidad, ¿no? Un poquito vamos a contarle, estimado amigo, la historia de la gestión actual. En el 2016, de acuerdo a la ley universitaria, las elecciones deben ser universales, donde votan los estudiantes, todos, y los profesores, para elegir los integrantes de los diferentes órganos de gobierno, consejo de facultad, universitario, asamblea, rectores y decanos, rector y decanos. Para ese momento se hizo una alianza entre dos grupos, el grupo de Alma Mater y el grupo de Renovación. No, por lo menos, al menos tienen nombre, ¿no? Porque en otras universidades no, ni nombre tienen. Hay una norma que maneja todo el grupo. Alma Mater y Renovación se ganó las elecciones. El rector de Renovación, los vicerrectores de investigación y académicos respectivamente del grupo de Alma Mater. Y los cargos en la universidad, dijeron unos cargos para Alma Mater y unos cargos para Renovación. Igual los convenios, coordinadores de Alma Mater y coordinadores de Renovación. Es una repartija. Se hizo esa distribución, pero se firmó antes un documento de compromiso, preocuparse fundamentalmente por el desarrollo académico. Se hizo ese compromiso. Y que deberían asistir a los convenios, a las maestrías, los docentes más calificados. En ese sentido, este grupo de Alma Mater empezó a enviar a docentes que no tenían esas condiciones. Incluso hubo problemas con algunos convenios. En cambio, Renovación seleccionó a los mejores profesores, porque vuelvo a repetir esa imagen de la universidad. Y empezaron las controversias entre estas dos agrupaciones que habían hecho la alianza. Y llegado un momento, la cuestión de 20 días, un poquito más, sale un comunicado de este grupo de Alma Mater rompiendo la alianza. O sea, ellos rompieron la alianza y obviamente ya no son gobierno, porque rompieron la alianza. Y se fracturó la alianza. Y ahora que viene la elección de docentes, este grupo que fue de la alianza, Alma Mater, se está reuniendo ya con los demás grupos radicales de la universidad. Existen profesionales, grupos radicales. Así es. ¿Y a qué lo llamamos grupos radicales en este sentido? Bueno, los que siguen dando discursos y pensando como se pensaba en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Sí. Discursos que en el siglo XXI ya no tienen vigencia. Entonces se están vinculando este grupo Alma Mater con otros sectores. Yo digo, se están uniendo perro, pericote y gato. Yo particularmente, cuando gané las elecciones con una diferencia abrumadora a nivel de estudiantes y profesores, yo estuve en el grupo de Alma Mater. Pero cuando yo gané las elecciones, este grupo nunca se acercaron a decirme, profesor, ¿en qué lo podemos apoyar? ¿Cómo va la gestión? ¿Qué podemos aportar nosotros? Jamás se acercaron. Y inclusive cuando en la misma campaña nunca me apoyaron. Ni logísticamente, ni económicamente, porque toda campaña uno tiene que invertir. Aquí me apoyaron un grupo de docentes, un grupo de profesores y profesoras, pero seríamos 6 o 7 que hicimos la campaña. Entonces se ha producido ese rompimiento de la alianza. Ya no son gobierno, entonces queda como gobierno solamente el grupo de Renovación. Entonces,
ahora que se acercan las elecciones de docentes, este grupo Alma Mater que se ha separado, se está uniendo con otros grupos, según ellos, para formar mayoría, y el objetivo de ellos es, en estos momentos, traerse abajo a las autoridades de la universidad. Todas las autoridades desde el rectorado. Empezando por el rector. Sigue el decano de sociales y también el decano de tecnología, porque no pertenecemos a ese grupo. Pero hay otros decanos como el de pedagogía, como el de agropecuaria inicial, que sí están con ellos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de ellos, ya lo dijeron, lo han dicho en una reunión, y están utilizando armas vedadas, despotricando contra... Y el narcotráfico, el terrorismo, la destrucción ecológica, el calentamiento global y el aumento general de todas las enfermedades. Y esto dicho no por el que habla, sino por la Organización Mundial de la Salud. Han aumentado todas las enfermedades, tanto las orgánicas cuanto las mentales. El hombre, como ha dicho el célebre etólogo holandés Nico Tinbergen, que compartió con Lorenz y Frisch el premio Nobel de Medicina en la década de 1970, en 1973, ha manifestado que el hombre es un asesino desorganizado. Yo pienso lo mismo, además estoy convencido, como creía Buffon, el célebre naturalista, que el hombre no muere, se mata. La mitad de la destrucción que hay en el mundo es autodestrucción. Yo me convencí de ello cuando hace ya muchos años leí el libro de Karl Menninger, Man Against Himself, el hombre contra sí mismo. Hay una excelente traducción de Felipe Jiménez de Azúa, publicada por la editorial Losada de Buenos Aires. Pasando a otro punto, el autor, Carlos Bejarano, dedica muchas páginas al deslinde del concepto de crónica, ¿no? Es un concepto escurridizo y que se resiste a ser definido con propiedad. En la página 87, Bejarano dice: la crónica es la historia detrás de la noticia. Esta es una buena definición, no digo que sea la definición, pero es una definición interesante. Y cuando la leí, se me vino inmediatamente a las mientes una creación léxica de don Miguel de Unamuno. El vocablo intrahistoria es creación de Unamuno. Es un vocablo que ha sido admitido por la Academia y figura en el lexicón oficial. Y ahí dice que la intrahistoria es la vida tradicional que sirve de fondo permanente a la historia visible y cambiante. Esta vida tradicional que sirve de fondo permanente a la historia visible y cambiante es esa vida que está detrás de la noticia. Le paso este dato a Bejarano porque creo que en la siguiente edición de su libro haría bien en agregar, ¿no?, que eso se llama intrahistoria. La crónica es intrahistoria. Esa es una bonita definición también, ¿eh? Una definición válida. Y a propósito de la crónica, me ha sorprendido que Carlos Bejarano, que es una persona enterada y culta, no haya citado a 3 de los mejores cronistas que hemos tenido en el siglo XX. César Vallejo, José Carlos Mariátegui y Abraham Valdelomar. Hay una excelente edición de las crónicas, artículos y crónicas de César Vallejo, que en este caso debió ser así de rigor citar, ¿no? Esta es la edición de las crónicas y de los artículos de César Vallejo, ¿no? Una compilación de don Jorge Puccinelli, muy buena,
un libro de más de 800 páginas, pero que hay que leer, absolutamente necesaria la lectura de este libro. No sé por qué no lo ha citado. No creo que lo desconozca, ¿no? Tal vez ha sido un descuido, una falta, pues, ¿no? Pero Vallejo ha sido un gran cronista. Ah, no, pero por supuesto. Y Mariátegui igual. Vean, tampoco me explico cómo Bejarano ha dejado de citar 2 libros esenciales que se han escrito sobre el Mariátegui cronista. Y son 2 libros de Winston Orrillo. El primero se titula Biografía y Biología de Juan Chroniqueur, este libro. Y el segundo, Mariátegui Juvenil, el cronista. Mariátegui Juvenil, el cronista. Estos son 2 libros fundamentales para apreciar la dimensión cronística de estos autores. Ah, no, por supuesto. Y hay toda ya una disciplina que es la cronística. Si ustedes se molestan en revisar mi ensayo sobre los sustantivos con el sufijo ística en nuestro idioma, verán que ahí está incluido el nombre cronística, ¿no? Hay ya toda una rama, ¿no?, que se titula la cronística. Entonces también me sorprende pues que no haya mencionado esto. Y luego, ¿cómo no mencionó pues a Valdelomar cronista, ¿no? Acá tengo una de las ediciones de las obras completas de Valdelomar, que esta es la más completa, ¿no? Aunque claro, no tiene los dibujos, que sí tiene la edición que hizo Willy Pinto Gamboa, y que no tiene la segunda que hizo Ismael Pinto, un reordenamiento de textos, la edición de Ismael Pinto Vargas, que la publicó Edubanco en 2 tomos, y esto lo ha publicado Petro Perú en 4 tomos. Yo he traído acá los 2 primeros tomos, que son estos son los 2 primeros tomos de las obras completas de Valdelomar. Estos son los 2 primeros tomos. Bueno, y aquí, vean, en el primer tomo están las crónicas 1909-1910 y las narraciones históricas. Y crónicas y narraciones históricas. Luego, Crónica de Roma, y luego en el segundo tomo están las crónicas frágiles. Hay una cantidad de crónicas de Valdelomar muy buenas. Entonces, no me sorprende sinceramente, ¿no? ¿Por qué el señor Bejarano no ha citado las crónicas de Valdelomar, y tampoco ha citado las crónicas de Vallejo, y tampoco las crónicas de Mariátegui, ¿no? 3 grandes cronistas del siglo XX. Este libro de Bejarano es un libro para uso de estudiantes de periodismo y para uso universitario. Si él no les dice que estos 3 señores importantes han hecho crónicas, le advierto que no se van a enterar los alumnos. Yo espero que en una segunda edición sean incluidos estos cronistas. Cronistas todos, los 3 son de primera, ¿no? Pero me sorprende pues que no hayan sido incluidos. Vamos a hacer acá un segundo corte y ya volveremos. Estamos analizando y criticando, con todo respeto y fundamento, el libro de Carlos Bejarano, Redacción Periodística. Tampoco me explico que Bejarano no haya tenido en cuenta que estamos viviendo o sufriendo una videocracia, un gobierno de la imagen. Esta es una videocracia, no es una lectocracia, que sería el gobierno o el prevalecimiento de la lectura. Esta no es una lectocracia, esta es una videocracia. Entonces hoy rige el ver, pero no rige el leer. Hay que tener muy en cuenta eso. Bejarano dice y repite que un buen periodista debe leer y que no puede dejar de leer. Estoy completamente de acuerdo con él, y no solamente un buen periodista, cualquier persona que se precie de culta establece y manda el catecismo. Que los acatólicos no tenemos por qué. En este caso,
desde un punto de vista científico, la posición de la Iglesia es insostenible, ¿no? Porque, repito, insisto, ignora una dimensión profundamente humana y exclusivamente humana. Aun cuando Rémy de Gourmont, en su Física del Amor, decía que eso no es tan cierto. Y entonces ponía el ejemplo del pato. Decía, ¿han visto ustedes la lujuria del pato? Porque el pato, en materia sexual, decía Gourmont, no solamente hace de todo, sino que todo lo que hace le parece bien. No, es un vicioso, es un lujurioso, de polenda. Eso decía Gourmont, ¿no? Y luego hablaba, ¿no?, de que la naturaleza ha sido pues muy injusta con el toro, por ejemplo, y también con el león, porque uno ve pues al león, el rey de la selva, entonces uno se imagina, decía Gourmont, pues que la cópula del león con la leona será pues una cópula larga y sumamente placentera y con una serie de orgasmos y la repetición y más placer. Y la verdad, dice Gourmont, cuando uno ve copular pues al león con la leona, bueno, el león no es sino pues entrar y salir, ¿no? Y así pues tiene una eyaculación violenta. Y entonces es muy delusivo. Y lo mismo decía Gourmont con respecto al toro, ¿no? El toro pues tremendo animal, lleno de ímpetu, ¿no? Y de vitalidad. Entonces uno también se imagina, pues, uff, la cópula del toro debe ser pues así, ¿no? Lo máximo. Tampoco la cópula del toro entra y sale, ¿no? Y es así, ¿no? Entonces él se reía mucho de esto y decía, pero todos estos animales no son tremendamente eróticos, son lujurosos. Ustedes han visto, decía, copular al cuervo, por ejemplo. El cuervo, yo lo he visto, tengo el testimonio fehaciente de ello, copula 14 veces seguidas, ¿no? Y cada vez con mayor placer y gozo. Decía, no es, increíble el cuervo. Y ponía una serie de otros ejemplos, ¿no? Pero, suponiendo pues que los animales tengan esta dimensión erótica, o sea, esta dimensión al margen de la programación genética que les impone, digamos, su mismo carácter no humano, ¿no? Y aún admitiendo eso, pues es muy limitado este ámbito, ¿no? Pero en el caso del ser humano hay toda una tradición, ¿no?, que nos viene de tiempos remotos, ¿no? Imagínense ustedes nomás, de realce del erotismo, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, cuántos siglos tiene esa obra famosa en todo el mundo, que es el Kama Sutra, ¿no?, que es una composición de Vajrayana y que se produjo aproximadamente en el siglo III o en el IV de nuestra era, o sea, hace siglos, ¿no? El Ananga Ranga, ¿no?, otra obra pues es sumamente famosa, y en fin hay una serie de otras obras donde están pues todas las posiciones, están todas las formas de exaltación del placer, ¿no? Cosa, repito, que la Iglesia ha rechazado sistemáticamente y siempre. Yo recuerdo que Stekel veía en ese rechazo una cierta lógica. Decía, la persona que tiene y goza vivamente del placer sexual está en otro mundo, ¿no? Entonces, en ese momento, se cree que es la divinidad, se cree Dios, ¿no? Porque te sientes transportado, es un vuelo extático, ¿no? Es algo increíble. Entonces, en esa medida, decía Stekel, sale de las prohibiciones y de las amarras y de las limitaciones que le impone la dogmática católica. Por eso la Iglesia siempre ha recelado del placer sexual. El placer sexual, la persona que se procura el placer sexual y que lo tiene y que insiste y que repite, etcétera, está al margen de la ley de Dios. Y eso nunca lo voy a permitir la Iglesia, porque la Iglesia ha dependido siempre, y hay una lógica en eso, ¿no es cierto?, del concepto de pecado, ¿no? Es un concepto que tomó el derecho civil romano, no es un concepto cristiano. Pero es una falta, hay pecados veniales, hay pecados graves, hay pecados gravísimos que no serán perdonados ni en esta vida ni en la otra, como por ejemplo el pecado contra el Espíritu Santo. Ese pecado no se perdona nunca, ni aquí ni en el más allá, ¿no? Entonces siempre ha recelado del orgasmo, ¿no?
y creo que cuando los franceses dicen que el orgasmo es una muertecita, dicen bien, ¿no? Es una especie de fundición, uno se derrite así. Esto lo hablaba y lo comentaba, y además poéticamente lo ha dicho Pablo Neruda, que ustedes conocen en la poesía de Pablo Neruda. Él tiene un poema, ¿no?, dedicado al orgasmo, y entonces dice que es una gota de cera o meteoro que se derrite, una cosa así, ¿no?, ya cósmica, sideral. Imagínense ustedes, pues la competencia, digamos, que le hace eso a la divinidad, no lo va a permitir pues una institución tradicional como la Iglesia Católica. Entonces, claro, sus canonistas y los santos padres y todos los versados en las leyes divinas han prohibido y van a seguir prohibiendo el placer per se, porque en esa medida los que tienen el placer y que lo repiten y gozan y quieren seguir gozando, salen, aunque sea momentáneamente y a veces no tan momentáneamente, ¿no?, de las prescripciones y de los límites que le impone la Iglesia Católica. Bueno, yo me veo obligado a exponer estas consideraciones y otras muchas que tengo que callar porque el tiempo apremia, pero creo que ya no son puntos que resulten para las personas enteradas y conscientes opinables. Ya esto en medios culturalmente desenvueltos y progresivos ya no se discute. Que los teólogos discutan o que los canonistas digan y establezcan y que el Código de Derecho Canónico prohíba, esa es otra cosa. Pero la gente ya, ahora, la gente culta, ¿no?, está en otra. Entonces, no paramientes en lo que se le ocurrió pues a San Agustín o en lo que dijo San Buenaventura. Muller, ite es caro. Esa es una de esas Buenaventura, no es decir la mujer, es decir la carne. Entonces, la carne, imagínense, para la doctrina católica, pues es todo lo perverso y todo lo, ¿no?, lo lujurioso, ¿no?, y lo endiablado, ¿no? Entonces es inadmisible, pero ahora pues tomar en serio, ahora, a San Buenaventura o a San Agustín cuando habla de lo sexual, o a San Juan Crisóstomo, si no me equivoco, es otro, y en fin, muchos otros grandes sexólogos de la antigüedad, sería pues completamente despropositado, ¿no? Entonces, no, si yo me ocupé de paso al contestar en un correo eso, fue porque siempre me lo preguntan, ¿no? Pero repito, en los círculos serios, los círculos ya que tienen una educación mucho más elevada y desenvuelta, esto ya no se discute, y creo que con razón, ¿no? Porque las creencias no se discuten, y esas son creencias, no son ideas. Ese es un distingo en la Escuela de Madrid, cuando la capitaneaba don José Ortega y Gasset, ¿no?, que hasta ahora rige, y para mí rige completamente. Bien, me indican que el tiempo se ha vencido y será pues hasta el programa siguiente. Autoridades utilizando términos peyorativos completamente alejados de la verdad y de la realidad. Claro que a un profesional no le caía hacer esos tipos de comunicados, adjetivación a las personas, ¿no? Sí, estaban publicando por redes sociales, diciendo cosas que realmente, como te vuelvo a repetir, no se ajustan a la verdad, totalmente fuera de todo contexto. Y eso significa y expresa desesperación. Nosotros como decanos seguimos trabajando, seguimos apostando por desarrollo de la facultad y se está concluyendo el pabellón de Ciencias Sociales, un pabellón de 4 pisos con ascensor y tecnología, que han pasado 10 decanos anteriores y ninguno lo hizo, pero el decano actual, en este caso mi persona, profesor César Cobo Ruiz, estamos cumpliendo con lo que prometimos incluso en la campaña. Y esto, la construcción de este pabellón es producto de un esfuerzo, producto de una gestión, todos los días durante 6 meses después de ganar las elecciones, todos los días visitando oficinas, infraestructura, adquisiciones,
a la Universidad Nacional de Ingeniería que está construyendo hasta que se ha conseguido. Ya estamos en el 85% de la construcción. Sin embargo, a pesar de ello, hay sectores de docentes que se oponen sin ningún argumento y sin ningún fundamento. Porque van a encontrar algún error supuestamente. Quieren encontrar algún error. Nosotros con la mayor responsabilidad. El edificio va a tener ascensor. Sí. Oh, casi muy pocas universidades lo tienen en los estatales, en un ascensor y para 4 pisos, ¿no? 4 pisos, sí. Eso es interesante, ¿no? Y implementado con todo mobiliario, todas las aulas. Es un avance y es una demostración de que sí estamos haciendo labor. Usted que maestro acá trabajó años en la universidad, ¿no hay un espacio, una idea, no sé, pero hay muchos profesores que no quieren cambiar el espíritu de la universidad, ¿no? De que ser un poco más competitivo, creando otras facultades? ¿No hay esa iniciativa? ¿Usted también está en la línea de que el magisterio es magisterio, así nació? ¿O se puede cambiar de alguna otra forma? Yo particularmente pienso que la universidad tiene que diversificarse más. Claro. Ya está diversificado porque aparte de tener facultad de educación, tenemos facultad de nutrición y tenemos la facultad de administración, donde se forman profesionales en gastronomía, en turismo, en hotelería, en administración y negocios internacionales. Pero debería, para volverse más competitiva con relación con otras universidades, yo considero particularmente que debe diversificarse la universidad, creando especialidades de acuerdo pues a un estudio de mercado. Pero tiene que diversificarse porque si no nos estamos congelando en el tiempo y si queremos realmente avanzar como institución universitaria, tenemos que generar, tenemos que promover. Hay una corriente, pero hay algunos todavía que consideran que la Cantut, el alma mater, que solamente educación. No debe ser así porque estamos en el siglo XXI, ¿no? Y las especialidades que se deberían dar en la universidad acordes con un desarrollo, con un estudio de factibilidad y estudio de mercado. Yo creo que sí se debe diversificar más la universidad. Pero esas facultades que están funcionando, ¿son facultades que salen licenciado en administración o es licenciado en educación con especialidad en administración? No, son licenciados en administración. Claro, porque muy poca gente le conoce esa propaganda. Son, ¿no?, licenciados en administración, licenciados en hotelería y turismo, licenciados en negocios internacionales y licenciados en gastronomía. Interesante, ¿no? Pero la sociedad conoce muy poco de eso, porque en la rótula dice Universidad Nacional de Educación, da la sensación que ahí se estudia pura solamente pedagogía. Ajá. Entonces, en todo caso, habría que cambiar el nombre de la universidad. Claro. Entonces, que diga Universidad Nacional, Enrique Guzmán y me parece que con eso acá hay cantidad de población pues, de que podría estar reventando esta universidad, ¿no? Y en el cono oeste de Lima, donde está Vitarte, Santa Clara, Chosica, Santa Eulalia, Ricardo Palma, Matucana, todo Huarochirí, Huaycán, Chaclacayo, todo arte, ¿no? Si estuviera nuestra universidad, esa diversificación, esos chicos vendrían a estudiar acá en la universidad. Eso estaría reventando, no estaríamos buscando alumnos, no estarían estudiantes tomando local para y que... todavía siendo universidad pública. Claro, y un espacio grande, ¿no? Tendrían acceso la gente del pueblo que no tiene otras condiciones para ir a una universidad particular. Y lo que ocurre es, por ejemplo, en Vitarte, está la César Vallejo. Y la César Vallejo se ha llenado. Genera tráfico el momento de salir y ingresar, imagínense. Y están cobrando, creo, 200 soles mensuales. Y la Cantuta, si tendría una diversificación de especialidades, entonces acá es universidad pública. Claro. Con movilidad, incluso con alimentación. Entonces, un espacio inmenso donde... Y además la ciudad universitaria puede coberturar esa cantidad de estudiantes. Pero ¿qué es lo que falta, no? Entonces, la mayoría de los rectores son acá de sociales. Han sido de sociales, pues. Sí, sigue siendo ahora también. Claro, sí.
Entonces, ¿qué es falta de iniciativa? ¿Alguien se opone? ¿Qué Yo es lo creo pasa? que un poquito hay oposición. Pero Hay como siempre, ¿no? oposición de un grupo de docentes que consideran que la cantuta es el alma mater y que solamente es la esencia, la formación de maestros. Y bueno, la pregunta que tú me formulas realmente me hace pensar y reflexionar. ¿Y por qué no se hace? Claro. ¿No? Y me has dado una idea para de repente presentar un proyecto en el Consejo Universitario o en la Asamblea Universitaria, porque hay necesidad de aperturar la universidad, ¿no? Para tener estudiantes, porque la verdad que nos estamos quedando sin estudiantes. Imagínense, maestro, y eso que hay cantidad de estudiantes, lo que usted ha enumerado es de ATE, porque ahí lo más cerca es La Molina, ¿no? Entonces La Molina pues tiene otra formación, otra característica de estudiantes, de espacio, de facultades, ¿no? Entonces desde ahí para acá podría estar reventando de alumnos, ¿no? Sí. Examen de admisión, postulantes, 8.000, 10.000 para 2.000 vacantes, ¿no? Así es. Entonces me parece que es acá, no sé, pues nos estamos disparando a los pies, ¿no? Porque mantener yo soy magisterio, yo soy docente, ¿no? Pero mantenerlo es una carrera, un magisterio que está desacreditado a nivel nacional y toda universidad se dedica a eso y hay que estamos mendigando alumnos, ¿no? Claro. Estamos buscando alumnos ahí por diferentes convenios y algunos que ni siquiera quieren ser profesores estamos trayendo. Me parece... Claro, un poco jalado de los cabellos, ¿no? Claro. Estamos yendo contra la corriente. Nosotros Porque, mismos, claro, ¿no? porque este mundo de la tecnología, el siglo de la creatividad, el siglo XXI, nos exige pues tener otra visión de la universidad, porque si no nos vamos a ir congelando en el tiempo. Ya estamos congelados, me parece, ¿eh? A lo que se ve a otras universidades, en unas universidades de provincia, ¿no? Pero estamos congelados. No hay alumnos. Hay, por ejemplo, secciones que están fusionando 2, 3 salones para mantenerlos a un profesor o es para mantener al estudiante, ¿no? Entonces eso ya no estamos pues, para esa sociedad, ¿no? Hay algunos estudiantes que están que rebalsan en algunas facultades, ¿no? Sería interesante hacer eso, maestro, y usted se va como un héroe haciendo esa gestión. Sí, pues me quedan todavía 6 años para tener la universidad. Vamos a ver si, gracias por la entrevista, amigo, y por las interrogantes que me permiten a mí también a hacerme una reflexión, invitar una reflexión a la universidad sobre temas que tienen que ver con la realidad, no solamente nacional, sino a nivel mundial. No podemos caminar alejados de lo que ocurre y estamos en un mundo globalizado, nos guste o no nos guste, estamos en un mundo globalizado. Estamos insertos ahí, maestro, y no si podemos salir. no hacemos un cambio en la universidad, entonces nos vamos a quedar ahí. Pero el cambio tiene que empezar también por los docentes. Claro. El cambio tiene que empezar por las autoridades. Si no existe eso, menos vamos a poder cambiar la sociedad, menos vamos a poder transformar. Porque cuando yo trabajo el tema de teoría de la educación, les formulo a los profesores, ¿para qué educamos? La respuesta es para transformar. Pero para transformar tenemos que transformarnos primero nosotros. Y eso necesita la cantuta. Un cambio, una transformación. En diferentes aspectos, en diferentes áreas. Sí, bueno, por eso para el próximo café, para la próxima entrevista, conversemos ya en ese sentido que está mejorando, estamos dando más espacio a la sociedad, pero tampoco no hay que vivir porque la cantuta histórico, ¿no? Y claro. La historia no se vive si no se vive hacia el futuro. Claro. Muchas gracias, maestro, por haber compartido su Gracias. tiempo.